Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa y tu familia. Estamos gozosos de estar aquí una vez más. Este día prepara tu espíritu para lo que vas a escuchar. Si estás en un avión, ponte el paracaídas. Si estás en un lugar, un yate, lo que sea, ponte la ropa de buzo, porque lo que vamos a hacer es profundizar. Tenemos un tema hoy que yo ni voy a abundar mucho. Quiero dejar que el maestro se presente para que así esté exponiendo este tema tan sobrenatural. Dios te bendiga. Bendiciones para todos ustedes, bendiciones Joan, ministro Vladimir Castro desde la República Dominicana. Hoy tenemos un tema un poco neurálgico, pero que yo sé que esto va a sacudir a muchas personas, conectándolo con una realidad que desconocían. David el exorcista. Aleluya. Dios mío, por favor. Dios mío, ¿desde qué punto vamos a abordar este tema? ¿Dónde iniciamos? Sí, hay que entender, tú sabes que una de las cosas que hay que ponerle mucha atención a la Biblia, porque nosotros somos muy rápidos a la hora de entender, de ir al texto bíblico, somos muy superfluos también, y eso no nos permite conectarnos con la riqueza y la esencia o la savia que tiene el texto y la escritura. David, tú sabes que nosotros hemos escuchado mucho de David. Y lo que conocemos de él, que era Dulce cantor de Israel. Exacto, perfecto. El muchacho que pastoreaba ovejas. Pero yo quiero traer a colación ciertas cosas. Número uno, cuando nosotros decimos que él era pastor, usted tiene que entender y trasladarse al momento histórico de que era un pastor. Lo primero era que un pastor de ovejas era alguien que tenía un cayado o una vara, y en esa vara él escribía todas las hazañas que él había logrado. Que él había logrado, estaban inscritas en la vara. Dios mío. Pero eso él mismo dice en el Salmo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero esa era una de las implicaciones de la vara. Ahora, hay otra cosa que también tienes que ponerle mucha atención en ese sentido, y es que David, para ser específicos, decía que él peleó con leones y osos. Lo que nunca nadie te dijo es que son representaciones de espíritus. Un momento. Él está hablando de entidades espirituales. Ok. Vamos a explicar esto. El muchacho está en el campo. No fue de la nada que aprendió a tocar el arpa. El muchacho viene lidiando con un espíritu de rechazo desde el vientre. Su papá lo tiene con lo viola a una doncella y de ahí nace él. Por eso él está en el patio, en el monte, tratando con las ovejas, porque no era legítimo, no era legal de la casa. Concebido en pecado. Exacto. El muchacho se desarrolla con esa amargura, ese dolor, y del rechazo, del menosprecio, y cómo lo tratan. Perfecto. Por eso usted ve que luego los salmos son un destilar, todo un manantial de eventos nostálgicos. Momentos lacerantes, difíciles. Vemos altas y bajas. Momentos donde él quiere juicio, quebra los dientes. Claro, el tipo, ok. ¿Qué pasa? Dios le permite aprender a tocar instrumentos. No solamente el arpa sabía tocar. El arpa era con la que él sacaba demonios. Hasta el salterio. Dios mío. Dios mío. El arpa era el instrumento con el que él expulsaba demonios. ¿Qué quiere decir esto? Que él estaba utilizando el arpa. ¿Sabe por qué? Oye esto, Joan, oye esto. Estaba practicando liberación con la adoración. Primer punto, por eso te dije que te iba a gustar el tema. Dios mío. Liberación con la adoración. Note que en la adoración antigua no habían cantantes como ahora, porque usted lo que tiene cantantes, no adoradores, no es el que canta. Para que esté claro, para que usted sepa, adorador no es el que canta. David tenía músicos y esos eran los adoradores. Dios mío. Por lo tanto, David, ¿dónde aprende a tocar el arpa? Es un muchacho. Dios mío. Aprendió a tocar el arpa porque él mismo, el arpa le ministraba liberación. Lo que yo te estoy diciendo es que Dios te ha dado una herramienta primero para que te sanes tú, te sanes a ti y luego vayas a sanar a otros. O sea, tú estás diciendo que en vez de dónde David aprendió, sería en qué condición. Yes. Cristo. Dios mío. El arpa primero le ministró a él. Dios lo liberó a él para que pudiera ministrar liberación a otro. Dios de gloria.
Por lo tanto, el arpa se constituyó en el arma de guerra, en el arma estratégica poderosa que Dios utilizaba de liberación. Ahora bien, usted nunca se preguntó por qué, cuando Saúl lo manda a buscar al palacio, Aleluya. el único que estaba endemoniado era Saúl. Yo creo que no. No, ¿verdad que no? Pero porque los otros no dice la Biblia que quedaban libres. Hablando de eso está fuerte. Un análisis nunca hecho. Te voy a explicar. Dios mío. Lo que sucedía era lo siguiente. La Biblia dice, claro, que quien le enviaba el Espíritu era Dios. Y cuando David llegaba con el arpa, le decía, sal de ahí. Oye esto. ¿Por qué? Aquí hay varias razones. Lo primero es que David tiene que llegar con el arpa y con lo de Dios, porque Saúl está desechado. El demonio que está allí donde Saúl es un demonio de alguien que ya está desechado. Es decir, tú puedes estar desechado del ministerio y por querer durar más tiempo del que te compete, espíritus te pueden venir a atacar. Ay. Una ilegalidad activa. Exacto. Dios mío. Entonces, ese es el primer punto. Es un demonio que está persiguiendo a un desechado. Porque está usurpando un puesto ajeno. Y cuando llega el que no está desechado, se tiene que ir. Dios mío. Porque llegó el que realmente está para la posición. Dios mío. De manera que ese espíritu que está abordando a Saúl, está abordando a alguien que ya no puede durar en el puesto. Porque ya el cielo no lo reconoce. El cielo hizo hace rato una transición de la que él mismo nunca se dio cuenta. Porque Dios movió a Samuel, unió a David, mientras el otro estaba en el palacio. ¿Tú sabes lo que a mí me enseña esto? Que muy probablemente muchas personas, Dios ya empezó el cambio, el cambio que te iba a traer del calabozo al palacio, del monte al palacio, pero ni tú mismo, ni el a quien tú vas a sustituir se ha dado cuenta. ¿Qué pasa? Hay otro punto. Es que David viene con el arpa, él sabe tocar otros instrumentos, ¿por qué él no viene con otro instrumento? Hay un misterio. Ahorita dijiste que él se administró liberación él mismo, con el arpa también. ¿Tú qué sabes de música? ¿Cómo se mide la música? Por sonido y vibración. Diferentes, exacto, la vibración, ondas sonoras. Okay. Entonces los instrumentos de cuerda emiten la vibración, unos niveles de vibración muy fuertes. Que ok, los metales lo emiten a gran magnitud, pero al nivel que lo hacen los instrumentos de cuerda. No, para los que no sabían, el piano es un instrumento de cuerda también. Claro. Entonces ellos emiten no tan solo vibración sonora, sino que emiten vientos. Esto está fuerte. Escuche esto. Dios mío, Padre. En el universo hay una vibración de aproximadamente 432 Hz. Los Hertz también. El Hertz es la medida del sonido. Cómo se mide la vibración y el sonido. ¿Qué sucede? El universo tiene un sonido. Cuando la Biblia dice que toda la tierra canta, es hablándole a eso. Es que, y es un asunto que los antiguos decían, ellos hablaban del cantar del universo. Dios mío. Y es profundo. Por eso yo puedo hablarte a nivel científico de esto. De tal manera que cuando le dan los nombres, las notas musicales, por las vibraciones, descubren que más allá del sonido que podemos escuchar, hay un sonido que emite hasta las hojas. Yo agarré el piano, escuché cómo ladra un perro. El perro ladra en una tonalidad. Obviamente. Pero hay un sonido que no podemos captar. Hasta la brisa emite tonalidades que son imperceptibles a nuestros oídos. Claro. Lo que pasó fue que perdimos la ultraaudición cuando Adán pecó. Pero el mundo está cantando. Entonces lo que pasa ahora es que para tú escucharlo, tienes que escucharlo el alma, porque sus sentidos no te ayudan. Pero ok, eso es otro tema. ¿Qué pasa? Como hay un sonido en el universo, oye esto, dicho sonido no es escuchable por el oído. No. De hecho, los antiguos decían que si tú lo escuchabas podías morir. Oye esto. Dios mío, de ahí que viene un espiritismo que no era los aztecas, era otra tribu, que cedían algo que se llamaba espíritu de delfín.
Porque el delfín es el único animal, dice, Oh, sí. que puede comunicarse a nivel de las vibraciones. Ujú, sí. Muy fuerte esto. Eliseo quiere hacer algo y busca un tañedor. ¿Por qué usted cree que él busca un tañedor? Muy fuerte. Él busca un tañedor, primero, porque él necesita a alguien que descongestione los ductos y vías espirituales para que la revelación llegue. Y Por tengo buena favor. noticia, eran instrumentos de cuerda. De cuerda, por favor. Yo creo que alguien debió decir amén a esto. Dios mío, Padre. ¿Qué sucede? Que él tiene que mandar a buscar el tañedor porque el tañedor va a descongestionar el mundo espiritual para que la profecía pueda llegar. Entendiendo acá que la profecía era un nivel de revelación, un nivel de unción que llegaba, un nivel de impartición que llegaba a alguien determinado. Por eso Moisés, dicen los antiguos, la profecía de él fue diferente, porque él no necesitó del tañedor, de un músico, él lo pudo hacer, conectarse con la profecía sin intermediarios. Ahora bien, cayendo al tema de David, Saúl, Dios le dice al demonio que se vaya cuando David llegue, porque hay un punto muy fuerte acá. El espíritu que está sobre Saúl es un espíritu que no puede tolerar el nivel de adoración que emite David. Entonces me preguntarás, ¿por qué? Sí, te voy a explicar. El problema es que hay unos espíritus, porque usted tiene que entender que esto no es una guerra entre dos reinos. Esto es Dios. Dios es el único poder que hay en el universo. Todo lo que está en el mundo que usted ve y que usted no ve está sujeto a Dios. Dios no tiene competencia ni parangón. Entonces, cuando el padre a ese espíritu, que lo tiene de muchacho demandado, suelta a Saúl. Mira, suelta, porque llegó alguien que trae, el problema es que trae primero trae la unción del trono, porque él es el rey, aunque no esté en el trono físicamente, 1. 2, pero trae una unción del adorador y del exorcista, es decir, el liberador. Hello, yo creo que usted debe entender eso. Ministro, ¿cómo así? Es que hay unciones extrañas, raras, que no están albergadas en la Biblia, que usted no la va a ver claramente, pero son espíritus que liberan a otros. Por eso yo creo mucho en que cuando hay un adorador genuino, cuando hay alguien que Dios unge, tiene la capacidad de cambiar el ambiente, transformar el entorno y traer salvación, liberación y cambiar todo lo que hay. Por eso yo no creo en gente que me dice, que me quiere como establecer, hablándome de adoración, sin entender a quien adora. Yo no creo, no, yo vine a hablar con alguien aquí hoy. Yo no puedo hablar de adoración si yo no sé el objeto o a quien yo estoy adorando. Sin conocimiento del que adoro. Eso es imposible. Dios. Una de las implicaciones de la palabra adoración en griego, proskuneo, es rendirse ante una divinidad. Reconocer para manifestar. Si usted no reconoce, usted no puede manifestar. Porque la adoración es un asunto de revelación. Tercer punto con David y Saúl. Es que precisamente al David llegar está trayendo un nivel de adoración revelacional. Yo te lo quiero explicar de esta manera. Nunca antes se había visto que alguien liberara a otro por un instrumento. ¿Quién lo está trayendo? David. El tipo trajo algo nuevo. Distinto. Dios mío. Distinto. Materializó algo diferente. Por lo tanto, entonces, lo que él está trayendo es nuevo, es revelación. Una adoración revelada que está liberando a un endemoniado. Yo quiero hablar con alguien en el día de hoy. ¿Sabes dónde está el problema que tenemos? Actualmente es que nosotros tenemos a personas que tienen un derroche de talento, pero no tienen autoridad para sanar a nadie. No tienen autoridad para liberar a nadie. Y el problema es que hasta que no volvamos a la raíz de traer una adoración revelada, la adoración autorizada por el Padre, la que el Padre acepta, no la que yo quiero dar. Dios no va a aceptar lo paupérrimo, lo mediocre, lo pírrico que yo le quiero entregar. Dios solamente va a aceptar lo excelente y lo extraordinario que yo sea capaz de dar. Está diciendo que David con su vida ya era una adoración. Lo dijo. Y el que no es una adoración con su vida, cuando canta, lo que le está dando las obras a Dios. ¡Wow! Esto está muy fuerte. Y puedo ver algo. Activaste una revelación de algo que nunca había entendido. Y era que David
tenía algo en común a Saúl. Y era que los dos estaban siendo expulsados. Lo único que uno estaba siendo expulsado por su padre porque fue concebido en pecado. Y el otro estaba siendo expulsado por Dios porque había cometido un pecado. Pero hay un misterio en el mundo espiritual. Y es que alguien te recibe cuando alguien te expulsa. Como Saúl estaba siendo expulsado por Dios, lo estaban recibiendo los demonios. Y como David estaba siendo expulsado por los hombres, lo estaba recibiendo el cielo. Dios mío. Sí. Tercer punto. Dios mío. David no dejó eso ahí. No se detuvo. Cuando él fue rey, tenía 4 videntes. Vuelvo y repito, la adoración en la antigüedad no era como ahora. No eran cantores, eran músicos. La música le hablaba a Dios. Por favor, por favor. Yo creo que alguien debió decir amén a esto. Te está diciendo que la música le hablaba a Dios. La música, porque el que tocaba el instrumento, por la devoción y la pasión que él tenía al Creador, entonces él se lo comunicaba a través del instrumento. O sea, que hoy en día se está emitiendo una música que no tiene ningún lenguaje. Ok, lo dijo. Y no generalizando, sabemos que hay gente que se están entregando. Pero en su mayoría hay gente que le están dando música muda a Dios. Nosotros tenemos un problema enorme en este momento de la historia. Y es que nosotros hemos hecho un sincretismo entre el que canta y el que adora. Yo puedo cantar y no adorar a nadie. Hello. ¿Qué pasó? David establece entonces, oye lo que hizo David. Él era tan revolucionario que el tabernáculo que se hizo en su tiempo se le llamó el tabernáculo de David. ¿Por qué el tabernáculo de David? ¿Por qué? Porque David introdujo varias cosas. Instrumentos que no habían, los introdujo él. Él creó instrumentos también. Para simplemente adorar a Dios. ¿Sabe qué yo entendí con esto? Cuando Dios libera a alguien, cuando Dios va a usar a alguien como instrumento, esa persona va a establecer los cambios del lugar. 1, 2. Esos cambios van a afectar a su generación y a las generaciones siguientes. Es decir, que no va a ser un asunto de una época, de un momento, de un capricho, no. Es que va a trascender en el tiempo. Y mira qué pasó. Qué curioso entonces que David, siendo exorcista, conociendo el nivel de la adoración en la liberación, ahora a Salomón nosotros lo tengamos como uno de los mayores exorcistas que hubo. Permítame explicarle acá. Porque el problema es que cuando usted ve que la Biblia dice que Salomón era considerado sabio, un sabio, para un judío, un sabio era el que manejaba el mundo espiritual. Sí, sí. Hello. Dios. Hello. Por lo tanto, no podemos hablar de sabio si no está dominando el mundo espiritual. ¿Sabe qué pasó? Esos poderes exorcísticos, esa sabiduría exorcística, sabiduría en el mundo espiritual y de liberación, David se la traspasó a Salomón. De ahí que Salomón tenía tantas visitas diarias. Personas que iban donde él queriendo ser libre. El único espíritu que no pudo sacar fue el del sordo mudo. Y cuando Jesús sacó el demonio sordo mudo, ¿sabe lo que le dijo? He aquí uno más grande que Salomón. Por favor. Por favor. Yo creo que alguien debió. Había límites de designio, pero Jesús vino a romper. Le voy a explicar brevemente, que yo sé que no nos queda mucho tiempo. Tome agua, que yo sé que le va a hacer falta. Viene fuerte esto. Salomón era el prototipo del Mesías. Por lo tanto, de la figura de Salomón, en la tradición oral, se desprendieron cosas que usted profesa, pero usted no sabe de dónde vienen. Número 1, ¿por qué Jesús sanó un leproso? Por ejemplo, eso estaba en la tradición oral, que el último fue Naamán, que fue sanado de lepra. Luego se desprendió una tradición que decía que hasta que no viniera el Mesías, nadie iba a sanar de lepra. ¿Por qué esta tradición? La tradición viene porque el problema de la lepra, que es muy profunda la lepra. La lepra en el pensamiento judío
venía sobre alguien que estaba bajo una maldición. Recuerda que están los malditos y los malditos con maldición. Los malditos con maldición son los que maldicen todo lo que tocan y maldicen a quien están al lado de ellos. Dios mío. La lepra era uno de esos castigos. O sea que la lepra tenía una influencia significativa desde más atrás de la escritura, porque también vemos que a Moisés le hacen una ejemplificación. Mete la mano Y en tu luego, seno. y luego está María, su hermana, y Aarón, que también le da lepra, lo sacan del campamento, por eso había que sacarlo, Señores. porque era un pecado de muerte, número uno. Entonces, es lo que te digo, los pecados de muerte tienen esa categoría que son de malditos con maldición, contaminan a otros. Y había que sacarlo del pueblo, a menos que no viniera alguien que intercediera o interpelara en el mundo espiritual por esa persona de muy alto nivel. Por esa razón se concluyó que el único que podía hacerlo era el Mesías. Dios mío. 2. Otra de las tradiciones que se desprendieron acerca del Mesías fue que tenía que ser exorcista, es decir, sacar demonios. ¿Sabe de dónde viene? De Salomón. Ok. Ay, Dios mío. 3. El Mesías iba a ser un sabio. Dentro del pensamiento judío, hablar de un sabio, recuerde que habían 5 tipos de maestros. El número 5 era un jaján, el sabio. Pero mira qué interesante. Estaba por encima del que le llaman Asaf. De todo el mundo. El sabio era que manejaba todo el saber, pero no tanto en conocimiento, sino en su manejo de cómo iba a manejar la vida, de los consejos, la dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Dios. Entonces, cuando viene a Jesús, es un jaján, es un sabio. Y él mismo dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Curiosamente, la palabra médico en arameo es jaján, significa sabio o médicos del alma. Ups. O sea que había médicos que se encargaban de las enfermedades almáticas. Claro, porque la enfermedad más profunda de sanar era la del alma. De ahí que entonces el mismo Jesús venga, no los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Médico, jaján, sabio. Entonces, esto es bien interesante porque hay muchas tradiciones que se desprenden de Salomón y le caen directamente a Jesús. Hay otra, por ejemplo, cuando a Jesús lo agarran, y con esta sí termino. Jesús, oye lo que dice, oye lo de Jesús. Le dicen a Pilato, quizás tú no sabes por qué Pilato lo manda a buscar. El problema es que cuando Salomón era rey, había una tradición que decía que él dejó todos los secretos guardados de cómo gobernar. ¿Sabe cómo se llamaban? Los misterios del reino. Pero un momento, hay un trasfondo. Entonces Jesús viene, ¿y de qué viene hablando? De los misterios del reino. Dios mío. Entonces, ¿dónde está el punto? Es que tenemos entonces que Pilato lo manda a buscar, porque Pilato quiere que Jesús le diga los misterios del reino. Revélame esos misterios. Claro, porque de la última vez que en Israel se había escuchado hablar de eso, era en época de Salomón. Por favor. Y a Salomón se lo había cedido David después de una revelación, de una liberación. Oh, yes. Y dice Jesús, rey de David. O sea que, Dios mío, Padre. Eso lo voy a tocar brevemente. Cuando el texto dice, o los textos, hijo de David. A lo que se refiere, ¿a quién se le llamaba hijo de David? A los descendientes que practicaban lo que practicaba el padre. David, ¿qué era? Exorcista. Jesús, ¿qué fue? Exorcista. Por esa razón es que usted tiene que leer la Biblia con otros lentes. Tiene que encontrarse con un maestro iluminado que pueda traerle los temas que realmente su alma, su espíritu y su esencia necesita. Esto fue todo por el día de hoy. Yo lo quiero dejar preñado con esto. David el exorcista. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Amado. Dios mío, Dios le bendiga, Dios guarde su casa, su familia. Recuerde que estaremos aquí siempre dando una palabra de vida y de salvación. Dios te bendiga. Amén.